El taller del día de hoy va a ser sobre la preparación de norepinefrina. Perdón, mi nombre es Nuzben. Entonces vamos a empezar con este medicamento que a muchos les ha provocado dolores de cabeza, que es la norepinefrina. A grandes rasgos yo les voy a contestar lo que es dentro del cuerpo. La norepinefrina nosotros naturalmente la producimos a través del sistema simpático. Y este sistema lo que hace, acuérdense que mientras uno hace una función, puede ser el simpático o el parasimpático, el otro hace la función contraria, que puede ser el parasimpático o el simpático. Si el simpático hace esto, el parasimpático va a hacer esto, ¿no? En este caso, nos ayuda a través de las glándulas suprarrenales a producir una sustancia como esta, natural, que lo que hace es que nosotros tenemos así el vasito sanguíneo y hace que el vaso sanguíneo haga esto. El mecanismo por el cual una venita de hace esto se llama vasoconstricción. El lumen se hace más chiquito, o sea, estaba así y hace esto. O sea, ese proceso se llama vasoconstricción. Ahora, este medicamento, ya de manera sintética, pues se hace en una farmacéutica, se hace en un laboratorio, a través de un medicamento llamado, de un derivado llamado norepinefrina bitartrato, que es la manera estable de la norepinefrina, que es esto que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos un chorro de agua muy despacito, pero le ponemos el dedo y el chorro de agua aumenta, ¿la presión sube o la presión baja? Si yo tenía así el lumen antes y el agua pasaba a una presión muy baja y ahora pasa esto y el chorro llega más lejos, ¿la presión sube o la presión baja? Exacto. Entonces, si este medicamento va a hacer que el vasito de estar así haga esto, ¿qué es lo que va a hacer dentro del cuerpo y cómo lo vamos a ver nosotros en el paciente? Pues un paciente que tenía una presión de 90-60 se nos va a subir a 165, 120-83, o sea, en automático, al hacer que el vasito, su lumen sea más pequeño, la norepinefrina va a hacer que la presión aumente, ¿vale? Entonces, este medicamento lo vamos a usar cuando un paciente tenga una presión baja y que esté hipoperfundido. O sea, nos va a ayudar a elevar la presión y a mejorar la hipoperfusión del paciente, el estado de hipoperfusión. Entonces, tú llegas con tu paciente y recuerden que tenemos algo que se llama presión arterial media. Esta cifra se determinó a raíz de que se descubrió que los órganos necesitaban determinada presión para que pudieran estar correctamente irrigados. Entonces, ¿qué nos dice la presión arterial media? Nos dice, este paciente de esta cifra a esta cifra está correctamente, sus órganos están correctamente perfundidos. ¿Nosotros qué nos vamos a fijar cuando iniciemos una NORE? Un paciente en general que tenga una presión arterial media menor a 65, en algunos hospitales inclusive se esperan hasta 60, ¿no? ¿Qué significa perfundido? Mayra, perfundido es dentro de la anatomía. Tú vas a imaginar el corazoncito lleno de vasitos. Los vasitos perfunden de sangre al corazón, o sea, hacen que la sangre esté corriendo a través de él y dándole los nutrientes y el oxígeno necesario para poder subsistir, ¿vale? Ok, entonces, para eso nosotros no podemos iniciar una norepinefrina como enfermeros generales en piso sin una indicación médica, pero tenemos el criterio clínico para comentarle al médico de decirle, ¿sabe qué, doctor? El paciente tiene una presión arterial media menor de 60 o de 65, desde el turno matutino, desde el turno vespertino o ahorita que llegue. Ok, tenemos dos casos. Yo llegué al turno y miré que el paciente tenía una PAM de 65 o menor, pero fue la primera
que dio así. Las PAMS a lo mejor estaban en 70, las PAMS a lo mejor estaban en 72, 73, pero la primera que yo le tomé, o sea, la tarde estuvo bien, la mañana estuvo bien, pero la tarde fue la primera. Ok, ¿qué voy a hacer primero como enfermero? Me dio, vamos a suponer, bueno, no tengo mi Bauma, se lo tomé con uno digital. Ojo, muchachos, no le tengan miedo a los Baumas digitales. Luego les voy a enseñar cómo utilizarlos adecuadamente y cómo saber si funcionan o no. Pero no le tengan miedo a la tecnología. Se lo tomé con mi Bauma digital. Ok, me dio una media de 65. Corroboro con otro baumanómetro adicional, a lo mejor el del compañero, que también puede ser un digital, no pasa absolutamente nada. Y me vuelve a dar esa cantidad. Entonces sí, muchachos, voy a buscar un baumanómetro aneroide, que son los baumanómetros de manuales, y voy a tomar la presión porque fue la primera que me dio esa cantidad y yo no puedo esperarme a 1 hora más, a 2 horas más, a ver si ese paciente realmente tiene una presión media de 65, ¿vale? Entonces yo lo que tengo que hacer, el primer paso, nadie había detectado o simplemente el paciente no había tenido esa media anteriormente, yo le tomé la presión y me dio una media de 65. Corroboro con otro baumanómetro. Si ese baumanómetro me vuelve a dar una presión arterial media de 65, ahora sí es fundamental que lo revisemos con un baumanómetro aneroide. Porque este medicamento, muchachos, es una maravilla, pero conlleva sus riesgos. Uno, lo ideal es que sea administrado por una vía venosa central, pero pues sabemos que la mayoría de los pacientes no cuentan con ella. Entonces sí se puede pasar por un catéter periférico, pero sí puede ocasionar algunos dañitos ahí en el paciente si nosotros no estamos encima de él. Y hay que reconocer la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga de actividades en enfermería, a veces no nos permite estar encima del paciente. Entonces vamos nosotros a reportar estas cifras o a hacer que sean alarmantes cuando realmente estemos seguros que el paciente está en un estado de hipotensión o de hipoperfusión, ¿vale? Me ha tocado que llegan compañeros, inician una norepinefrina con la primera presión y cuando se le inician de repente el paciente tiene 200, 100 de presión, con una norepinefrina en dosis infraterapéuticas. Infraterapéuticas quiere decir que dosis súper bajitas y el paciente con una presión de 100, de 200, 100, ¿no? ¿Por qué fue? Porque probablemente esta lectura estuvo errónea. Tenemos el segundo caso. El segundo caso es cuando este paciente ya tuvo una presión baja en la mañana, ya tuvo una presión baja en la tarde, llegamos y tiene todavía la presión baja, o sea, por alguna razón no se le inició la NOR en otros turnos, y el paciente tiene palidez, tiene un llenado capilar mayor a 2, el llenado capilar, acuérdense que es el llenado capilar está muy lento, el paciente, el familiar te refiere que ya no responde como respondía, que se siente un poquito agotado. Entonces esas son señales claras de que nuestro paciente en efecto está hipotenso, ¿sale? Nosotros podemos ir a decir al médico, ¿sabe qué, doctor? Tras varias lecturas y sintomatología del paciente, en efecto, mi paciente requiere la norepinefrina. Se le iniciamos y el médico va a evaluar el hecho de si se le va a iniciar o no. En ocasiones se le pasan cargas, en ocasiones se utilizan medidas alternas. No siempre la norepinefrina va a ser la primera elección, pero si el médico lo considera adecuado, pues nos las va a indicar. Nunca vamos a pasar bolos de norepinefrina, muchachos, nunca, nunca, por ninguna razón. La norepinefrina puede ocasionar una vasoconstricción severa si la pasamos en bolo y el paciente pues ahí va a quedar, ¿sale? Siempre va a ser en una infusión continua. Tiene que estar obligatoriamente en una bomba de infusión continua, muchachos, sí o sí. No hay opciones aquí. Nada de que la voy a pasar con un Metricet, nada que... Se tiene que pasar con una bomba de infusión continua, porque
en pequeñas dosis este medicamento provoca grandes cambios, ¿sale? Porque aunque nosotros no lo indicamos, nosotros somos la primera y la última barrera de seguridad del paciente. En este caso la primera, porque vamos a ser quienes detecten esa hipotensión o ese estado de hipoperfusión del paciente, ¿sale? Ok, entonces hay muchas maneras de preparar norepinefrina. No se vayan a asustar con la que yo les voy a poner. La que yo les voy a poner es la que nos sugieren la mayoría de los fabricantes. Y yo sé que en muchas unidades así no la manejan, pero es la que el fabricante nos establece. Entonces me van a preguntar, ¿de qué sirve el taller si a todos nos van a indicar norepinefrina de manera diferente? Porque hay una diferencia sustancial entre diluir y aforar. Los medicamentos que requieren dilución son medicamentos que van a ocasionar algún tipo de daño, algún tipo de incomodidad al paciente o algún tipo de efecto secundario o adverso si yo paso ese medicamento en su concentración pura. Si no le agrego un vehículo adicional. Estos son los vehículos, a estos nosotros les llamamos vehículos. Al agua inyectable, a la glucosa, a la solución fisiológica. Entonces, si nosotros no le agregamos ese vehículo en un medicamento que requiere dilución, nosotros vamos a ocasionar un daño en el paciente porque la concentración es muy grande en tan poquito vehículo. ¿Cuál es la diferencia con el aforo? Que los medicamentos regularmente nos van a indicar una dosis prescrita con horario. Y los medicamentos que van a requerir aforación van a ser medicamentos que se requieren dosis precisas acorde a la respuesta del paciente o acorde al peso del paciente, que van a cambiar en el tiempo y que pueden ser en distintas órdenes acorde a la situación por la que está cursando el paciente. Les vuelvo a recordar, el aforo de la norepinefrina, las indicaciones van a cambiar acorde al médico que lo esté manejando. Van a haber muchas veces que se diluyen 8 en 100, 16 en 100, me ha tocado hasta 4 en 100. Regularmente van a encontrar que la norepinefrina en muchos empaques vienen de 4. ¿Por qué? Porque regularmente los fabricantes te dicen que hay que administrar las 4 ámpulas en la bolsita de 100, ¿sale? Pero pues esto se va a hacer acorde a cómo se las indique el médico, ¿sale? ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el aforo. El médico me dice, Nursven, ocupo que le inicies norepinefrina al paciente 16 miligramos en 100 mililitros. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que pensar yo? Dice 16 miligramos en 100 mililitros. Entonces, la cantidad final que yo ocupo tener en esta bolsa son 100 mililitros. Ya con el medicamento adentro y ya con todo lo que yo le tenga que adicionar a esta bolsita, tiene que tener un volumen final de 100 mililitros. Eso es lo que significa el aforo. Que el volumen que nos da el médico no se tiene que alterar independientemente si le vamos a adicionar algo a esta bolsita. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero tenemos que verificar, tener una bolsita de 100 para que sea lo más práctico posible. Si no, llevar una bolsita 100. Luego vamos a leer las indicaciones del medicamento, cómo es que viene en su presentación. En este caso tenemos 4 miligramos en 4 mililitros. Y el médico nos indicó 16. Entonces 4, 8, 12, 16. Yo ya tengo 16 miligramos aquí. Entonces, aquí tengo ya los 16 miligramos. Ahora, ¿cuántos mililitros traen las ámpulas? Cada ámpula trae 4 mililitros, 4 miligramos en 4 mililitros. Entonces, vamos a calcular los mililitros totales de las ámpulas para que esto que vamos a aportar acá, sacárselo a la bolsita. Porque si yo le meto estos sin sacar nada acá, aquí va a tener 116 mililitros. Y el médico quiere que el volumen final sea de 100. Entonces, la lógica me dice, le saco los 16 mililitros que le voy a meter para que al final me queden 100. Ahora vamos a hacerlo para no enredarnos.
Vamos a abrir la nore, siempre cuiden sus ojos de la norepinefrina. Acuérdense que lo podemos absorber fácilmente por nuestros ojos. Aparte, arde horrible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que de esta bolsita vamos a sacar lo que le vamos a meter, que son los 16 miligramos, que son 16 mililitros, ¿vale? Entonces, inserto mi jeringa y saco la cantidad de mililitros que yo le voy a insertar a esa bolsita, que en este caso pues son 16, ¿no? Aquí está, son 16 mililitros, ¿sale? Que son los 16 mililitros que yo voy a insertar. Entonces aquí ya no tenemos 100, tenemos que completarlos. Tienen que ponerse su cubrebocas. La preparación siempre va en el área de preparación de medicamentos, donde no van a estar sus carpetas, donde no van a estar sus celulares, donde solamente va a estar el medicamento listo para preparar, ¿sale? Entonces agarro los 16 mililitros, con mucho cuidado de no picarnos, y le tengo mucho respeto a la nore. Aquí están los 16 y los agregamos a la bolsita, que ya le habíamos sacado previamente 16 mililitros. Se los agregamos y ¡tarán! Tenemos la norepinefrina aforada. La mayoría no hace eso, ruiseñores. Una vez que tenemos el medicamento, vamos a hacer esto sin ahorita lo voy a hacer porque el medicamento yo no lo voy a aplicar, sin hacer esto nunca se va a hacer. Dañamos el medicamento. Siempre lo vamos a hacer de manera delicada. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no voy a hacer esto? Miren cómo queda la bolsa. Se hace espuma, podemos dañar el medicamento. Hay muchos medicamentos que son proteicos que los vamos a dañar. Entonces, por precaución, siempre hay que hacer esto nada más. ¿Sale? De preferencia entre 5 y 10 inversiones. Y tenemos la norepinefrina ya instalada.